Martín, un saludo desde Madrid. Juan Carlos, muchísimas gracias por este contacto. Es realmente importante porque, bueno, nosotros venimos haciendo, desde que arrancó el programa, un análisis de lo que ha sido esta visita del presidente Javier Milei, que todavía no terminamos de definir porque no fue una visita oficial. No sabemos si fue como jefe de Estado, si fue como Javier Milei, referente del movimiento ultraderechista a nivel internacional. Claramente lo financió el Estado argentino, pero ¿cómo han visto la llegada del presidente argentino ahí en España, Juan Carlos? Pues con consternación, porque es un viaje que, aunque se presenta como privado, es el primer ministro, viene en el avión oficial, convoca, es verdad que deprisa y corriendo, una reunión con los empresarios. No olvidemos de que España es, si mal no recuerdo, el segundo principal inversor en Argentina. Sí. Hombre, no es cualquier cosa, o sea, no es un viaje que de repente venga a la playa, ¿no? Claro. Porque además viene a un acto público amplio y notorio, donde le anuncian, y lo anuncian de una manera también muy provocadora, que a mí me llevó a plantear si no habría que haberle negado la entrada en el país. Porque claro, si viene el primer ministro de Argentina, por supuesto, por respeto a los protocolos diplomáticos y al propio pueblo argentino, ¿cómo no vas a recibir al primer ministro argentino? Pero claro, si viene en un viaje privado, en un contexto de enorme violencia en Europa, donde han intentado asesinar al primer ministro de Eslovaquia, y algunos que conocemos la historia sabemos que cuando hay magnicidios puede ponerse en marcha una cadena de situaciones que pueden conducir a la propia guerra. Sí. Hay una enorme agresividad por parte de la extrema derecha en Alemania, en Bélgica, aquí en España quemaron el coche de un concejal de Podemos hace un par de semanas, y en ese contexto viene el primer ministro de Argentina y se anuncia: ven a verle golpear a los zurdos, ¿no? Es decir, ven a verle golpear a los votantes que han votado al actual gobierno de España. Por cierto, invitado por un partido, Vox, que niega la legitimidad del actual gobierno. Es decir, el primer ministro de Argentina viene a apoyar a un partido que niega la legitimidad del gobierno de España. Es un disparate de comienzo al final, y como lo que empieza mal pues tiene que terminar mal, este señor, claro, va al acto, un acto pensado también para intentar conjuntar a las extremas derechas europeas, a la derecha que es pro Putin, a la derecha que es pro OTAN, gente que a veces es como el agua y el aceite, y que solamente se encuentran en el odio hacia la izquierda, ¿no? Y sin mayores definiciones, porque es que si entran un poco a definir algo más, es que no encajan las cosas. Que fíjense ustedes la barbaridad que es que al acto este de ayer en Madrid viene Chikla, que es el ministro de antisemitismo del gobierno de Netanyahu, una de las personas que más a favor está de la limpieza étnica en Gaza. Pero es que la semana pasada Vox, que invita a este señor del gobierno de Netanyahu, invitó a un mitin a la persona más destacada en España en la negación del Holocausto, ¿no? Entonces dices, mira, es que ya no entiendo absolutamente nada de lo que pasa. Entonces, en este contexto, ya digo, de sinsentidos sumados, donde desgraciadamente estamos en un momento histórico donde en nuestras democracias pueden llegar a presidirlas gente que salta desde la televisión y desde la ignorancia a enormes responsabilidades, bueno, pues se le calienta la boca, y en un país que le ha recibido con respeto, no se le ocurre otra cosa que llamar corrupta a la esposa del primer ministro de España, el del presidente, llamarles calañas y de alguna manera llamar al desconocimiento de un gobierno porque es de izquierdas, ¿no? Entonces, es que no ha dejado otra que al gobierno hacer llamar una embajada, y claro, y como este señor es tan arrogante, porque yo creo que no ha entendido la diferencia entre ser presidente de un país y la condición privada cuando iba a los platos de televisión, pues si no se disculpa, pues lo más probable es que esto conduzca pues a una ruptura de las relaciones diplomáticas en un país que ni siquiera bajo las dictaduras llegó a este tipo de extremos, y que en una situación también complicada para la economía argentina, claro, que el segundo país con mayores inversiones en el país de repente vea rotas las relaciones diplomáticas, pues no es lo mejor que le puede ocurrir a la Argentina, y por supuesto tampoco a España, que le tiene un enorme cariño a aquel país. Es un disparate, ya digo, desde el comienzo hasta el fin. Pensaba, porque no solamente puede complicar relaciones diplomáticas de Argentina con España. A ver, España está inserto en lo que tiene que ver el bloque europeo, ¿no? La Unión Europea. Veía el pronunciamiento del el referente de Asuntos Exteriores, ¿no?, de la Unión Europea, que también obviamente repudió los dichos del presidente argentino. Pero más allá de eso, recién mencionaba, nos hacía un muy buen análisis del contexto internacional que se está viviendo.
veía la respuesta de Santiago Abascal, ¿no? Después del pedido de disculpas por parte del ministro de Relaciones Exteriores de ahí de España. No me sorprende, sinceramente, la relación que tiene con Javier Milei, que actúa de la misma forma en la Argentina, sobre todo con aquellos partidos en su momento que gobernaban cuando estaba Alberto Fernández y que hoy son oposición. Se manejan casi iguales. Sí, es decir, que si hay una internacional del odio, ¿no? Muy alimentada sobre todo a partir de la crisis de 2008, con una inteligencia internacional. Ahí está Steve Bannon, que fue el jefe de campaña de Donald Trump. Se reúnen asiduamente, se juntan, se prestan favores, es decir, Abascal ayudó a Milei en su momento y él viene ahora supuestamente a devolverle el favor, aunque flaco favor le ha hecho, porque no se habla de lo que supuestamente se iba a hablar en ese encuentro, sino que se habla solamente de esa posible ruptura de relaciones, que, como usted bien también recordaba, afecta a la Unión Europea, porque la Unión Europea no puede aceptar que un país insulte a uno de sus miembros, a ningún presidente de la Unión Europea, ¿no? O sea que es que ya digo, da una señal de ignorancia de las relaciones internacionales, de la diplomacia, del funcionamiento, ¿no? De la política, o sea, a mí no se me ocurre otra cosa que pensar que este señor es un enorme ignorante, ¿no? que desconoce elementos básicos del funcionamiento, ¿no? Claro. Entonces, ya digo, en el contexto general, además, como decía también antes, un contexto donde hay cierto susto, porque la extrema derecha puede tener un buen resultado en las elecciones, y es una extrema derecha, ya digo, que está desconociendo elementos básicos que hemos construido en los últimos 50 años, basados en el Estado social, democrático y de derecho. Que son tres elementos que tanto Milei como Vox desconocen. Desconocen el Estado social, creen en el modelo neoliberal, en la privatización de todos los bienes, en el cierre de las ayudas públicas, del desempleo, de las pensiones, de la universidad pública. Comparten eso, creen también en las soluciones autoritarias, o sea, los derechos civiles básicos también los desconocen. Por eso les gusta el gobierno de Israel, o sea, aunque ellos sean antisemitas, pero les gusta el gobierno porque les gusta esa manera de solventar las cosas. Y, por supuesto, de fondo también un desmantelamiento de los derechos políticos, claro, ¿no? Del derecho de huelga, de manifestación, etcétera. Sabe que lo escuchaba Juan Carlos, digo, tienen una ensalada ideológica que es conflictiva, porque usted lo decía, son negacionistas, son antisemitas, pero sin embargo son prosionistas. Me parece un conflicto ideológico no resuelto ahí, ¿no? En la un arroz con mango, como dicen en el Caribe. O sea, es como dices, esto no. Y solamente les junta el odio que profesan, porque su único cemento social es vamos a odiar a alguien, y odiamos a los zurdos, ¿no? Entonces comparten de alguna manera ese odio y ya, ¿no? O sea, un poquito más allá ya empiezan a encontrar fricciones. Fíjense ustedes que invitan a Madrid a gente de la extrema derecha nórdica que odia a la gente del sur, nos llaman cerdos, ¿no? Entonces es como o ayer salía la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es también muy cercana a Milei, que es la mujer que ha sido capaz en Madrid de concentrar en ella el voto también de la extrema derecha, Díaz Ayuso, pues llamando a los latinoamericanos panchitos, ¿no? Es decir, es que les desprecian, ¿no? Claro. Entonces dices, ¿cómo puede ser que esa gente que se desprecia en tantas cuestiones luego se juntan? Bueno, pues se juntan por el interés, pues igual que la gente de Wisconsin vota a un consumidor de prostitución, ladrón y mentiroso como Trump, pese a ser profundamente conservadores en Wisconsin. ¿Por qué? Porque en su construcción dicen, no, peor son los de la izquierda. Entonces ya arreglaremos luego cuentas con nuestros pecadores. Ahora el odio hacia la izquierda es lo más importante. Entonces ahí, claro, ahí aparecen también los medios de comunicación como los grandes constructores de ese discurso de odio, que a mí me recuerdan tanto a la radio de las 1000 colinas de Ruanda, donde calentaron la cabeza a los hutus para que asesinaran a los tutsis, que son la misma etnia, que es una diferenciación inexistente construida por los belgas, pero da igual, salieron a machetazos a matarles. De alguna manera, los medios de comunicación alimentan este discurso contra la gente de izquierdas, contra los sindicatos, en Argentina contra el peronismo, contra lo que sea. Entonces, ese odio, de alguna manera, sustancia el apoyo a estos sectores, pero no vayas más allá, porque entonces te empiezan a crecer las contradicciones y es intratable. Claro. Por último, Juan Carlos, no le quiero robar mucho más tiempo, pero me quedaba esto por analizar. Escuchaba la declaración, la conferencia del ministro José Manuel Álvarez,
donde más allá del el pedido de disculpas públicas, que corresponden obviamente por básicamente insultar, cuando alguien trata de corrupto a alguien y ni siquiera tiene una imputación, primero que estás difamando y segundo que estás insultando. Pero hay una cuestión que me parece central y que tiene que ver con que Europa va a las urnas dentro de muy poco, ¿no? Dentro de 2 semanas. El Vox estaba básicamente en campaña. Si el presidente Javier Milei, más allá de que él pueda después decir que fue y participó de ese acto como Javier Milei y no como presidente de los argentinos, ahí vamos a entrar en discusión donde termina lo público y empieza lo privado. Lo mencionó justamente el ministro, ¿no? Que hay un intento de injerencia por parte del presidente argentino de los asuntos internos españoles. Claro. ¿Eso cómo lo puede ver la comunidad europea y si es que puede ameritar algún tipo de sanciones para Argentina? Pues están hablando ahora mismo. Están hablando ahora mismo porque es que es una injerencia clara. Es decir, ha venido a hacer campaña por otras fuerzas políticas y encima, ya digo, de la peor de las maneras, ¿no? Entonces, la parte de la extrema derecha estará encantada porque es su manera de entender las cosas, porque hay otros sectores que dicen, no, así no se puede hacer. Entonces, yo creo que ahora estarán viendo, en términos diplomáticos, cuál es el mensaje que se puede lanzar, ¿no? Y puedes tener un abanico amplio, puede ser que todos los miembros de la Unión Europea retiren, ¿no? O llamen a consultas a sus embajadores, o sea, seguramente ahora entre bambalinas se están discutiendo, o sea, aunque haya salido el canciller argentino diciendo, perdonen, tonterías, ¿no? O sea, intentando negar lo evidente que ha pasado, en vez de disculparse. Sí, el vocero presidencial fue el vocero. Sí, el vocero fue el que salió. Eso, el vocero, sí. Entonces, claro, en vez de salir a hacer una disculpa y a preparar de alguna manera el escenario para solventar el problema en términos diplomáticos, sale encima diciendo, son ustedes idiotas, es que no han entendido bien, ¿no? O sea, como ya digo, es una tomadura de pelo que puede salir por cualquier lado, puede salir por cualquier lado. Yo me consta que hay un intento diplomático por no romper relaciones, es que romper relaciones es muy fuerte y queda escrito en la historia y son precedentes que no son bonitos en la historia de los países, sería sobre lamentable. todo porque rompen cosas. No hemos roto durante las dictaduras. Es como cuando otro amigo de Milei, Lasso, decide entrar en la embajada de México en Quito a raptar a un ciudadano. Decir, oiga, es que esas cosas ustedes no son conscientes de lo que implica de ruptura, de cosas que cuestan mucho tiempo armar. No, entonces ya digo, ahora mismo está todo abierto y ojalá se llegue a algún tipo de buen puerto, pero creo que la arrogancia de Milei, la chulería de este señor, creo que no nos hace ser muy optimistas al respecto. Bien. Ojalá que se resuelva esto de la mejor manera. Juan Carlos, muchísimas gracias por su tiempo, fue usted muy amable. Pues saludos y suerte, porque hay algo que tenemos claro en España, es que ahora mismo Milei no representa a los argentinos, un pueblo con el cual hay una relación muy profunda entre España y Argentina, y que estas cosas son como, bueno, pues parte de la noche oscura de los tiempos en los cuales a ustedes les deseamos mucha suerte. Igualmente para ustedes, Juan Carlos, un abrazo grande a la distancia. Adiós. Hablábamos con el politólogo y fundador del partido político Podemos en España, Juan Carlos Monedero.